9:23 de los Hebreos para meditar en esta hora bajo el título, hermano, ¿cómo puedo estar seguro que mi pecado ha sido quitado? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo puedo estar seguro que mis pecados ya fueron perdonados? Hebreos 9:23, búsquelo por favor, ayúdele al vecino a encontrarlo, comparta su Biblia con el que está a su lado. Y si usted no tiene Biblia, hermano, pídale a Dios la provisión. Más gastaba en guaro antes, hombre. Invierte en una Biblia. Así que búsquelo y si lo ha encontrado me dice un fuerte amén. Vamos en el Nuevo Testamento. Hay un índice para que usted pueda llegar más fácil. A ver, ¿cuántos lo tienen? Hebreos 9:23. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestros pecados han sido quitados? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por su infinito amor, por su grande misericordia, Señor. Oramos para que en esta hora pueda su Santo Espíritu ministrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, mi Dios, y pueda usted permitirnos entender su palabra. Señor, desechamos toda sabiduría humana y que sea su Santo Espíritu el que nos permita crecer y ser fortalecidos, Señor, en el entendimiento de su preciosa palabra. Con acción de gracias oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Una vez murió un hombre y se topó con la sorpresa de que el infierno pues era distinto dependiendo del país, ¿verdad?, al que iba a llegar. O sea, había como un departamento del infierno en cada país. Y entonces viene y dice, voy a ver en Estados Unidos, ¿verdad? Y llega y pregunta, porque pues toda su vida había querido estar en el norte, y pregunta, y mire, aquí qué tal les va a los que estaban en el infierno. No, pues le dice, aquí, ¿verdad?, pues no, nos ponen al fuego todos los días, ¿verdad? En la noche viene el diablo y nos agarra a puras patadas, y esa es la vida. Uy, no, dijo, aquí no. Entonces se va, y pues en Centroamérica dicen que el país más elitista, el más bonito es Costa Rica. Va y pregunta en Costa Rica y dice, mire, ¿y aquí cómo está la cosa? No, pues en el día, ¿verdad?, pues nos ponen al fuego todo el día, ¿verdad? Y en la noche viene el diablo y nos agarra a trompadas a todos. Ah, bueno, ni modo, dice, yo como es salvadoreño fue a preguntar, ¿y aquí en El Salvador cómo está el infierno? Mire, le dijo, aquí pues nos toca pasar en el fuego, pero como no hay para el gas, ¿verdad?, entonces pues no hay problema. Decían que en lugar de eso nos iban a torturar ahí con unas cuestiones, pero se las robaron, ¿verdad? Y el diablo viene en la noche, solo firma de asistencia y se va y nos deja, ¿verdad? Así que en El Salvador mejor se quedó. Mire, muchas personas piensan que al infierno se va por ser malo, o principalmente en cuanto al tema que tenemos esta mañana, por los pecados que cometemos. Entienda, y vamos a estudiar la palabra del Señor, que nadie se condena por ser malo, ni se salva por ser bueno. Nadie va al infierno por los pecados cometidos, o al cielo por no tener pecados. Esa es la premisa que establecemos para el inicio de este estudio. Y pongan atención los que son estudiantes del seminario, porque de este tema va a ser el próximo debate. Y son así las respuestas que esperamos escuchar para entonces. Dice la Biblia en el verso 23. Vea por favor. Fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales fuesen, ¿cómo dice? Purificadas, purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Cómo fueron purificadas las cosas celestiales? Si usted lee la parte anterior de este capítulo, los versos anteriores, veamos ahí en el verso 21. Además de esto dice, roció con la sangre, ¿qué cosa? El tabernáculo y todos los, ¿qué, hermanos? Vasos del ministerio, todos los utensilios que se utilizarían en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Dice que fue rociado con la sangre. Y las cosas que iban a servir para el propósito del tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo se define como el punto de reunión entre Dios y los hombres. ¿A qué venía la gente al tabernáculo? Venía a ofrecer sus sacrificios, a realizar la expiación de sus pecados, que era una obligación una vez al año para todo judío piadoso, es decir, todo judío que estaba sujeto a la justicia de Dios. Al hablar de la vida piadosa o de la piedad de Dios, la piedad debemos entenderla en sinónimo de justicia, ¿ya? No es como a veces nosotros decimos, ¿verdad? Ay, pobrecitos los niños del África, pobrecitas las personas que no tienen que comer, y tenemos esa idea de que ese es ser piadoso, que a usted le da lástima, a usted se conduele de ver el sufrimiento ajeno. No, cuando en la Biblia se habla de la piedad, es sinónimo de equidad o justicia, pero entendamos que no la justicia de los hombres, sino la justicia de ¿quién? La justicia de Dios. Entonces, vivir una vida piadosa era vivir una vida conforme al agrado de Dios, conforme a lo establecido por Dios. Entonces, el judío piadoso, el judío que quería respetar y agradar a Dios, tenía que venir al tabernáculo a ofrecer sus sacrificios, principalmente el de la expiación de sus pecados. El sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo donde se reposaba la plenitud de la presencia de Dios, él era el único que podía entrar allí, ¿verdad? Por todo el orden establecido para el tabernáculo de parte de Dios, para realizar este sacrificio. Y dice el verso 22, vea por favor, casi todo es purificado, dice, según la ley, ¿con qué? Con sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice, hermanos? No hay remisión de pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Si usted va al diccionario, si usted va a la Mansaburro, ¿verdad? La palabra remisión significa, remitir significa perdonar, significa, hay diferentes connotaciones, hay diferentes aplicaciones. Si yo remito este documento a la institución de origen, me vino una carta del Ministerio de Educación para algún asunto del colegio de la iglesia, entonces hay que remitir, resolver, solucionar lo que nos pide y remitirlo de vuelta. Entonces, ahí hay una aplicación de la palabra. Allí no se está refiriendo a perdonar nada, ni mucho menos los pecados, ¿verdad? Se está refiriendo a trasladar algo de un lugar a otro. Entonces, esa es una connotación, una aplicación de la palabra remitir, punto y aparte. Otra connotación, otra aplicación de la palabra es perdonar, alzar la pena, liberar de obligación por la falta cometida. Entonces, cuando en la Biblia, en el verso 22 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos de la palabra de Dios, dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, lo que está diciendo es que para poder ser perdonado delante de Dios, había que cumplirse un sacrificio. Porque para derramar una sangre hay que sacrificar a algo o a alguien. Amén. ¿Se entiende la aplicación de esto? Entonces dice, las cosas, verso 23, las figuras de las cosas celestiales. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Fíjese bien, todo lo que Dios mandó a que se estableciera acá era imagen de algo que Él tiene allá. Amén.
Todo lo que le dijo a Moisés: vas a hacer el templo así, el sacerdote lo vas a vestir así, ¿verdad? Y los sacrificios van a ser de esta manera. Todo eso es una tipología. Diga conmigo, tipología. ¿Qué es una tipología, iglesia? Una tipología es una representación, ¿ya? Es algo que figura o representa otra cosa. Un ejemplo: Josué es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Josué lideró al pueblo o guió al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Amén. Entonces, así como Cristo nos guía a nosotros hacia la conquista de una nueva vida. ¿Se entiende esto? Josué es un tipo de Cristo. Josué representa en su vida y ministerio, ¿verdad?, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él vendría a hacer en su obra salvadora. Otro ejemplo: Moisés. Moisés también es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que libertó al pueblo. ¿De dónde, hermanos? De su esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y lo sacó del yugo de la esclavitud. Cristo vino y nos libertó del yugo del pecado. Nos liberó de la esclavitud del mundo para pasarnos a una nueva vida. Entonces, en ese sentido, Moisés también es un tipo de Cristo, una representación de Cristo. El tabernáculo del Antiguo Testamento era una representación del templo celestial de Dios. Y entonces dice: las figuras de las cosas celestiales, el templo terrenal, el lugar que Dios mandó hacer, es una figura nada más de algo hermoso que está en la presencia de Dios. Pero tenía que purificarse porque se iba a consagrar para la adoración y el servicio de Dios. ¿Cómo se purifican las cosas terrenales cuando lo terrenal desagrada a Dios, hermano? Entonces dice que se tuvo que rociar con la sangre, porque para purificar hay que derramar la sangre, y la sangre solo se derrama a través del sacrificio. Entonces estableció Dios que se realizara el sacrificio de un cordero de un año, ¿verdad?, para poder rociar su sangre y de esa manera expiar o purgar los pecados del que ofrecía el sacrificio. Porque ese cordero no lo sacaba el pastor o el sacerdote, lo traía el interesado, traía la ofrenda para la expiación de su pecado, sacrificaba el animal, derramaba su sangre, porque así lo estableció Dios en Levítico. Fíjese bien, en tipología o en representación de lo que vendría a ser a futuro, cuando el Padre lo estableció, que vendría el Cordero perfecto. Los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento tenían un efecto sobre los pecados del que lo ofrecía. ¿Cuál era el efecto? Cubría los pecados. Diga conmigo: cubre o tapar. Hay personas que barren en la casa, levantan algún tapete, meten la basura y la tapan. ¿Ya? Hay personas que tienen, tal vez llega el hijo, llega el esposo después del trabajo, entra a la cocina y verdad dice: ¿qué hay de comer? Levanta una cacerola y solo restos hay, ¿verdad? Los tostados ahí. Ya la comida ya se acabó, pero no la ha lavado la señora de la casa, y lo que hizo fue taparla para que a la pasada no se viera mal la cacerola chuca, ¿me entiendes? Porque la señora estaba muy ocupada viendo al Señor de los cielos, pero no del que estamos hablando. Entonces muchos de nosotros nos interesa tapar lo que hacemos. En el Antiguo Testamento se tapaban los pecados, pero no porque la persona lo quisiera así, sino que porque el sacrificio de ese animalito, que tenía que ser perfecto, no podía ser como lo hizo. ¿Se acuerda usted de Caín? ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? El problema entre Caín y Abel no era que Dios tuviese favoritismos. Un día de estos le prediqué y le di como 3 versículos donde establece que Dios no hace acepción de personas. Ante Dios nadie es más, nadie es menos. Todo está dispuesto por igual para el que se acerca. La diferencia radica en que no nos queremos acercar a Dios. ¿Está entendiendo esto? Dios es el mismo para todos. Su amor está propuesto para todos. Pero no todos quieren acercarse a Dios. No todos quieren sumergirse en su amor y en su misericordia. Entonces, volviendo al ejemplo,
tenemos que todo esto era una tipología de lo que habría de venir. La figura de las cosas celestiales. ¿Cuál es la figura de las cosas celestiales? Las cosas terrenales, de acuerdo al diseño que Dios dio. Entonces dice que fueron purificados con la sangre. En el Antiguo Testamento, la de los animales. Pero en el sacrificio venidero, ¿cuál era la sangre que se derramaría? La de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta aquí? No lo he perdido. No estoy igual que los estudiantes del seminario del miércoles. Vale. Dice entonces, verso 24, porque no entró Cristo, ¿a dónde? En el santuario hecho de mano. ¿De qué está hablando? Está hablando de la costumbre que había en el Antiguo Testamento, en la que el sumo sacerdote entraba al santuario terrenal para expiar los pecados del que se acercaba. O sea, ubiquémonos en el Antiguo Testamento otra vez. Ahí, así como hoy, estaba toda la congregación del pueblo de Dios, pero no todos venían al sacrificio, no todos traían su ofrenda delante de Dios. El que se acercaba expiaba sus pecados, y el que se alejaba se exponía a ser absorbido por las costumbres del tiempo y del mundo de aquella época. Entonces, dice acá que Jesucristo no entró a ese santuario, porque en ese santuario terrenal del Antiguo Testamento, óigame hermanito, no del convento católico, que le quede claro, con todo cariño y con todo respeto, principalmente para el que nos pueda ver por medio de la página de la iglesia. No queremos ofenderle, pero es la realidad. Del templo, del tabernáculo que está hablando aquí, es del templo judío en el Antiguo Testamento. Aquí no aparece el templo católico en ningún momento, ni mucho menos la remisión de pecados que hace el cura a través de una fórmula supuestamente heredada por el primer papa, que dicen ellos haber sido el apóstol Pedro. Lo más irónico es que nunca se tuvo dato de que Pedro hubiese estado en Roma, al menos en un viaje misionero. Y al contrario, si usted se acuerda, cuando Dios le dice a Pedro que va a ir a orar por un centurión romano, él no quiere. ¿Por qué? Porque él, como judío recalcitrante, no se quería mezclar en nada con los gentiles. Dios levantó como apóstol de los gentiles ¿a quién? Al apóstol Pablo. Entonces, qué contradictorio de pronto venir a decir que toda la línea tradicional o católica viene del primer papa, que era Pedro, cuando Pedro nunca quiso tener nada que ver con los gentiles, ni mucho menos con Roma. Pero bueno, ese es un dato nada más. Entonces, fíjese bien, dice acá, Cristo entró al santuario, no entró al santuario hecho de mano, porque ese es del Antiguo Testamento. Ahí se sacrificaba el cordero, el animalito, ¿verdad? Ahí se le realizaba por el sacerdote humano de la orden arónica, y le dice, esto era figura del verdadero. Si no, ¿a dónde entró Cristo, hermano? En el cielo. ¿Por qué? Porque es en el templo de Dios donde se iba a realizar el sacrificio para la expiación de los pecados definitivo. Diga conmigo, definitivo. ¿Qué significa eso? Ya después no hay más. ¿Cómo era el sacrificio del Antiguo Testamento? Cada año. ¿Por qué? Porque el efecto, el resultado de tal sacrificio solo era tapar. ¿Y por qué taparlo? Porque ese sacrificio no tenía el poder, no tenía la capacidad de limpiar de forma definitiva. Cuando Cristo viene, acuérdese que Él no vino por casualidad. Él vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque fue predicado el evangelio primero al pueblo judío y luego a todas las demás naciones, ya que a través de la rebeldía de Israel se abrió la gracia para que fuese predicado en Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Solo ubíquese dónde estaba Cristo en aquel entonces, y el mundo poblado y conocido de aquel entonces nunca se ha puesto a preguntar dónde estaría Rosario de la Paz para entonces. Estábamos en lo último de la tierra, hermano. ¿De dónde usted, de dónde viene? Yo vengo de la colonia tal, ¿verdad? Yo vengo del barrio tal. Yo vivo allá en el cantón tal. Imagínense en los tiempos de Cristo, ¿dónde estaría eso, hermano? Estaba en lo último de la tierra. Pues qué bueno es Dios, hermano, que en su promesa y en la obra de Cristo hasta lo último fue tomado en cuenta para ser amado, para ser lavado y para ser redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dígale al que está a la par suya, era lo último, hermano.
¿Es grande o no es grande la misericordia de Dios? No te creas mucho, papá, y vos eras lo último. Pero mire qué diferencia. Antes de Cristo éramos lo último. En Cristo somos lo último, porque somos el amor de Dios, hermano. Cambia la cosa. Dígale al que está a la par suya, sos lo último, hermano. Es otra connotación de la palabra. Es otra aplicación. Son lo máximo, pues. ¿Por qué? Porque somos la manifestación del amor y la misericordia de nuestro Salvador. No la suya. No es su obra personal. No es por como usted vista. A mí a veces me dice, pastor, mire, me gustan sus trajes. Mis diáconos, ellos son los que me visten. Y yo cuando les dije a ellos la vez pasada, miren que el traje que ustedes me regalaron, me quedaron viendo y dijeron, ¿cuándo, vea? Para mi cumpleaños y para Navidad los hermanos pues se esmeran en hacer la cabuda, ¿verdad? Uno pone una cora, otro pone 2 coras, entonces ya entre todo, ya alcanza para un traje, ¿me entiendes? Y así es esto, ¿verdad? Hoy tal vez para Navidad quiere participar usted, tal vez me da para los zapatos, aleluya. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la vestimenta si el alma está en condenación? Nosotros nos deslumbramos por la vista, a veces por la ropa. ¿Qué le gusta a usted? ¿Le gustan los teléfonos? Hay mujeres que le gustan los zapatos. Hay señoras que tienen complejo de 100 pies. Cada vez que tiene un su par de pesos, allá va para Payless. Y lo peor que esas tonteras no le duran por andar buscando tonteras baratas, le revientan todo. Y allá tiene el montón de pares de zapatos, ni uno le sirve porque todos están reventados, pero tiene complejo de 100 pies. A otros les gusta otras cosas. A mí me gustan los relojes. A mí me gustan algunas pilas que cada quien tiene. Pero ¿qué es eso? Como decía Eclesiastés, ¿verdad? O Salomón, sino vanidad de vanidades. El hombre se afana, trabaja y al final de sus días termina gastando más en médicos y en medicinas, porque se le olvidó que el tiempo y la vida vienen de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte el aplauso si usted lo reconoce. Gloria sea al Señor. Entonces fíjese bien, nosotros acostumbramos poner la mirada en lo terrenal y hoy Dios quiere que levantes la mirada a lo celestial. Por eso nos cuesta muchas veces entender la salvación. Por eso nos cuesta muchas veces entender que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque no eres tú, no es tu mérito, no es tu capacidad, es la gracia y misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Es Él el que entró en el santuario celestial. Mire lo que dice acá, vea por favor. Sino en el cielo mismo, para presentarse ¿por quién? ¿Por quién, hermano? ¿Está conmigo? Verso 24, parte final. Para presentarse, dice, ahora por nosotros ante Dios. ¿Podía la persona entrar en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? No. Siempre existió la oración. Siempre encuentra usted desde el inicio, ¿verdad? Los siervos que clamaban y Dios en su favor. Acuérdese que Él es amor. Él escuchaba y escudriñó siempre los corazones. Y cuando alguien llamaba la atención de Dios, ¿oyó lo que le dije? Cuando alguien llamaba la atención de Dios. ¿Cómo se llama la atención de Dios? Cuando te estás esforzando en agradarlo. Cuando tratas de marcar una diferencia. Porque el mundo entero se corrompió. La corrupción es la regla general. La excepción es el que se quiere apartar, el que quiere marcar un cambio. Esa es la excepción. Entonces, cuando alguien empieza a caminar diferente, dice Dios, aquí hay algo. Aquí hay alguien que quiere caminar diferente. Entonces usted llama la atención de Dios. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento la misericordia todavía no nos había sido concedida según el sacrificio de Jesús, pero como Dios siempre ha sido amor,
Pastor, pero si Dios era amor, ¿por qué mandaba a matar naciones enteras? Porque eran pueblos consagrados a demonios. Eran pueblos, todas esas culturas que usted ve en la escuela, de los griegos, los egipcios, y la cantidad de dioses que tenían, eran demonios, hermano. Eran personas adoradoras de demonios, de huestes de maldad, dependientes del diablo. Entonces, cuando Dios empezó a traer a su pueblo, de quien dijo que íbamos a ser real sacerdocio, ¿por qué? Porque el sacerdote es el que ministraba. Entonces Dios a nosotros nos compró, nos sacó de la condenación, nos limpió de nuestros pecados para que fuésemos a ministrar a los que no conocen. Por eso es la necedad y la insistencia de su pastor: traigo un invitado, traigo un invitado. No es porque el pastor quiera ver lleno el templo, queremos que almas se conviertan, porque ese es el propósito para el cual Cristo derramó su sangre por ti. Ese es el propósito por el cual te perdonaron todos tus pecados, para que fueras real sacerdocio y fueses y ministrases al que no conocía de Dios. Linaje santo. No somos cualquier cosa. La santidad es estar apartado para Dios, y esto solo surge, óigame bien, el anhelo de santidad, el deseo de vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida diferente, solo viene de la presencia de Dios cuando está en tu corazón. Si no te importa vivir como vives, si no te importa dejar a Dios por tus afanes, por tu trabajo, yo te invitaría a que revises tu corazón si es que verdaderamente has creído en Cristo. ¿En quién has creído? Porque el Cristo que yo te predico es aquel que dijo que no se puede servir a dos señores. Porque si quieres servir a dos señores, o amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al primero. ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Acabo de quitar un líder de ministerio que ocupaba el ministerio para pedirle los teléfonos a las hermanas para invitarlas a salir. ¿A quién sirves? Y no es que yo lo ignorase. Estaba esperando, estaba orando por él, estaba tratando que reaccionara. Lo invitaba a tomar café, lo invitaba a acompañarme a las vigilias, tratando de decirle: mira, recapacita, hombre, mira, crece. Pero de pronto empezaron a darse muchas dificultades con diferentes personas más, y es que un poco de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida empieza a podrir todo lo demás. Me dicen: mire, pastor, pero la fulanita ya anda detrás de la menganita. Ay, hermano, a mí no me han mandado a cuidarle el pellejo a nadie. Yo por eso le estoy predicando la palabra de mi Cristo, y la decisión es suya. Yo no soy perfecto, pero existe en mi corazón el anhelo de caminar al menos un paso hacia adelante cada día. Y eso es lo que le estoy predicando, y eso es lo que mi Cristo me ha enseñado. La santidad, el deseo, el linaje santo, el anhelo de vivir para Cristo, solo viene de tener a Cristo aquí. Si no nos interesa, si no nos molesta estancarnos y no crecer para Cristo, reciba a Cristo esta mañana. Aunque esté de uniforme, aunque tenga cargo en la iglesia, aunque sea pastor o pastora. Porque a veces tenemos personas acá que no sabemos si vienen de otras iglesias donde han sido pastores o pastoras, donde han ocupado cargos y privilegios. Pero no se trata de cargos, no se trata de ser reconocido de la gente, se trata de tener la seguridad de que Cristo está en tu corazón. Se trata de saber hacia dónde vas, hermano. Se trata de saber quién es Cristo en nuestras vidas. Entonces dice que Él entró al cielo para presentarse por nosotros. Aquí me quiero tomar un tiempo para explicarle algo, y para eso por favor búsqueme Mateo 20:28. Si le cuesta, yo se lo leo ahorita. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Y entonces algunas personas, estudiosos de la Biblia, que de algo de esto hablaron el miércoles en el debate, sostienen que existe una predestinación.
La predestinación no es otra cosa sino la idea de creer que Dios ya tiene predestinados a los que se van a salvar. ¿Ya? Entonces, algo explicaron los estudiantes, decía, bueno, si eso fuese así, estaríamos en presencia de un Dios injusto, ¿verdad? Porque, pues, si ya tiene los que se van a salvar, entonces ya tiene los que se van a condenar. ¿Ya? Y si ya tiene los que se van a condenar, pues, puchica, pobrecitos, ¿verdad? Porque nacieron bajo condenación, destinados a la condenación. Y toman ese texto de Romanos 8:30, creo que es, donde dice, a los que conoció también predestinó. Ahora, de la Biblia es que sacamos la respuesta. A los que conoció también predestinó. ¿Cuándo te conoce Cristo? No, si Cristo me conoce, no, Señor, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú llegas a ser anotado en el libro de la vida el día que recibes a Cristo como tu Salvador personal. Ese día te has dado un nuevo nombre, ese día formas parte de la familia de Dios y entonces pasas a ser del conocimiento de Dios como uno de los suyos. Y cuando recibes a Cristo y entras a la familia de Dios, dice, a los que conoció, porque han recibido a Cristo, también predestinó, porque no hay uno solo que no estemos predestinados para vivir para Cristo, para servir a nuestro Señor, para dar frutos para aquel que se dio por nosotros, hermano. ¿Entiende? No es que, yo estoy pensando que si voy a servir, yo estoy pensando que no has entendido que ya fuiste comprado, dice Pablo. Y no con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo. Estás predestinado desde el momento que le recibiste a servirle y a vivir para Él. Pero aquí dice, pastor, en Mateo 20:28, que Él vino a rescatar a muchos. Pero no dice que a todos. Y si Él hubiese venido para todos, diría que era para rescatarlos a todos. Pero dice que rescató a muchos. ¿Por qué no los rescató a todos? Precisamente porque lo contrario a la predestinación es lo que usted y yo creemos que se llama libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la decisión que Dios te dio, o la facultad, perdón, que Dios te dio para que tú decidas. Dios, mire, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y estaban en un estado edénico. Ahí no hacía calor, ahí no hacía frío, ahí no habían jaranas. Bendito Adán que no tuvo suegra. Hermanos, Eva no molestaba. Solo póngase a pensar eso. Mujer que no molestes hombre, dicen. Por ahí que algunos andan buscando quedarse con un hombre. Entonces, era un estado perfecto. Y viene Dios y hace lo mismo. Le da la facultad de decidir, libre albedrío. Solo te voy a pedir un favor. Te doy todo esto, solo un favor te pido. Dime, Señor. Imagine que se lo hubieran dicho a usted. Todo, mira, tu trabajo va a ser llenar la tierra. Aleluya, hermano. Ahí el salvadoreño hubiera caído parado, ¿verdad? Porque es bueno para pegar bichos, ¿me entiendes? ¿Y cómo iba a llenar la tierra, pues? Imagine que el maestro se duerme, despierta y le dan una maitra chulona a la par. No, hombre, si estaba bendecido. Y a la señora mandó a trabajar, o sea que ese la había hecho, era mantenido. ¿Por qué, pastor? Porque dice que la Eva andaba allá en el huerto del Edén y el otro estaba dormido, ya esperanzaba que le dieran otra, ¿verdad? Yo me imagino, pues cualquiera. Yo me duermo y despierto y un cuerito a la par, me vuelvo a volver a dormir, ¿verdad? A ver qué pasa. 1, 2, 3 probando. ¿Me entiendes? Y la señora ya andaba quizás cortando fruta, trayendo la cena, y fue cuando le salió el diablo, pues. ¿Vean? Hola, tía Eva, hola, tía serpiente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y empezaron a platicar las dos locas, ¿verdad? Pero ese es tema de otra predicación. El asunto es que estaba aquello perfecto. Solo te voy a pedir un favor. Dígame, Señor, del fruto del árbol del bien y del mal que están en el centro del huerto del Edén, no vayas a comer. Ay, vamos. Ni se había fijado que estaba volado ahí. Nomás le dijeron, mira, eso no lo vayas a agarrar. Y vio, dice, que era bueno en gran manera. Qué rico está eso, Dios.
El fruto. Ya, qué bárbaro ustedes. Chabacanes. Está hablando del fruto, pues. Ya. Entonces vino y ahí entra el libre albedrío. ¿Por qué no fue dado el rescate por todos? Sí fue dado por todos. Pero aquí dice que por muchos. Pero en 1 Timoteo dice otra cosa. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, yo se lo leo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Por quién? En rescate por todos. ¿Está leyendo? 1 Timoteo 2:6 dice, y leamos desde el 5, vale la pena leer desde el 5. A ver, ¿quién me lo lee con voz de arcángel, con trompeta de Dios? Aleluya. A ver, ¿cómo dice, hermano? Ok, ahora ¿por cuántos? ¿Por cuántos se dio? Por todos. Amén. Se dio en rescate por todos. Entonces nos surge otro problema. Entonces, pastor, ¿la Biblia se contradice? No se contradice. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, usted tiene que tener cuidado de la forma que habla, de lo que quiere decir. Es importante saber que hay palabras que tienen distintas connotaciones. De eso venimos hablando desde el inicio del sermón. Le explicaba la remisión, que tenía 2 aplicaciones. Entonces, una cosa es cuando dice que Cristo vino y se dio en rescate por muchos. ¿De quién está hablando? De los que han recibido. Hermanos, estamos contentos esta mañana que muchos nos hemos reunido para alabar al Señor. Pregunto, ¿somos todos los miembros de esta iglesia los que estamos esta mañana aquí? No. ¿Y por qué dijo muchos, pastor? Pues porque hemos venido muchos. Pero no somos todos. Pero es que no estoy hablando del total de feligresía. Estoy hablando de los que están presentes. Entonces, cuando usted quiere comunicarse con alguien, usted tiene que entender el contexto de lo que está hablando. ¿De qué es a qué se está queriendo referir? ¿Se refiere al total o se refiere a los que están presentes? Nos referimos a la multitud, a los muchos que hemos venido a adorar a Dios esta mañana. Pero no somos todos, no. ¿Y por qué no dijo todos? Porque no estamos todos, faltan varios hermanos. Pero allá en el otro versículo dice por todos. Así es, porque esta iglesia es de todos aquellos que quieren venir a adorar a Dios. Entonces la salvación es de todo aquel que en Él cree. Pero es que allá en Marcos dice muchos, sí, porque no todos quieren. Entonces en una se está refiriendo para quién fue concedido el regalo, para quién ha sido concedido, para todos. ¿Y cuántos lo han recibido? Muchos. Porque no somos pocos, somos muchos, pero no somos todos. No porque Cristo no quiera, sino por la dureza de los corazones. ¿Entiende la diferencia? Entonces se le cae a aquellos que sostienen que porque la Biblia dijo o porque el Señor dijo que había venido en rescate por muchos, se estaba refiriendo a que no todos iban a ser salvos. ¿Ya? Eso es lo que le estoy tratando de explicar. La contraposición de la otra postura que dice es que vino por muchos porque no es dado para todos salvarse. Ya están predestinados los que van a ser salvos. No, Señor. Cristo se entregó en la cruz de Calvario, como dice Juan 3:16, por el amor que Dios le tuvo al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que, ¿cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ese es el regalo de Dios para sus hijos. La vida eterna, la vida eterna, bendito sea el Señor. La vida eterna no depende de tus pecados. Estábamos destituidos por nuestros pecados, eso sí, fíjese bien. Pero el diseño de redención, Dios lo estableció según la premisa original, que la remisión de los pecados sería de acuerdo al derramamiento de la sangre, de acuerdo al sacrificio. No pudo ser en el Antiguo Testamento porque la sangre que se derramaba era la de un animalito, ¿verdad? Que no valía el precio de la vida de una persona. ¿Cómo va a creer que un cordero de un año va a ser equiparable al valor de la vida de un ser humano?
7 personas fallecieron ayer en un accidente en Olocuilta. ¿Vio la noticia? Qué triste, hermano. Excursionistas. Póngase a pensar, hay gente, muchos de ellos quizás no durmieron la noche anterior contentos porque iban a ir a pasear. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? Se va a salir y usted está bien empilado y llora. No sabían que estaban esperando la hora de morir. ¿Cuántos de ellos se habrán ido a ese barranco de 30? Yo nunca me hubiera imaginado que entrando a Olocuilta, aquí a un costado, había un barranco de 30 metros. No lo sabía yo. Y quizás el que manejaba pensó, ¿verdad? Me voy a meter aquí en el monte que en algún palo voy a quedar trabado. Bueno, al abismo. Eso es lo que está pasando con la gente de afuera. No quieren entender que están jugando con su salvación. No quieren entender que están a la par de un abismo. Creen que van para la fiesta, creen que van para el baile, creen que van para el motelito. Rico papá. Sexo, lujuria y desenfreno. Ven, embriaguémonos de amores, le dice aquella loca. Y por ese pecado no querés recibir a Cristo, aun cuando Cristo es capaz de lavarlo. Porque ese es el efecto del pecado. Es un bloqueo, es un velo, una venda, una ceguera que no nos deja ver las maravillas espirituales. Las cosas terrenales son un reflejo de lo espiritual. No es la tierra lo que Dios dejó para herencia eterna de los creyentes. Es su presencia. Es su presencia, porque el regalo de la iglesia por haber creído, aun cuando sin haber visto, es estar por toda la eternidad. ¿En dónde? En su presencia. Levanta la mirada, hermano. Entienda el milagro. Mire lo que dice. Avancemos, verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Ponga atención a esto. Esto es importantísimo. El sacrificio de los pecados es único y es perfecto. Verso 25, no para ofrecerse muchas veces, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿cada cuánto? Para ofrecer sangre ajena, que es lo que le hablaba del Antiguo Testamento. De otra manera, fíjese bien, de otra manera le hubiera sido necesario padecer, ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre, dice. Oiga, póngale atención, hermano, como que usted está comiendo el postre más sabroso para su vida, en lo que a usted más le gusta. Mire lo que dice aquí, dijéralo. Vea por favor, dice, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. No es el suyo, no es usted, no son sus errores. Es su gracia y su favor. ¿Entiende? Por sí mismo, dice, por su sacrificio de sí mismo, ¿qué hizo? Tapó, quitó los pecados. Qué diferencia tan grande con el Antiguo Testamento, donde el animalito solo tenía una concesión de parte de Dios, un beneficio permitido de parte de Dios, de que se tapara por un año el pecado de aquella persona en la espera de la venida del Cordero Perfecto. Mas un día, dice Juan capítulo 1, en el que estaba, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Y esta es la luz que vino a los hombres. Con Dios estaba y con Dios era, pero la luz vino. Y entonces empezamos nosotros a ver ese milagro hermoso para que llegara al verso 11 y 12, donde dice que a los que le creyeron les dio potestad ¿de qué? De ser hechos. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A quitar tus pecados. Pero los pecados solo se pueden quitar con el derramamiento de sangre, y el derramamiento de sangre solo sucede cuando hay sacrificio. Sí, Señor. Así es. A eso vino. A lo suyo vino. A derramar su sangre para quitar tus pecados, porque en tu capacidad jamás lo hubieras podido. Jamás lo hubieras podido. Entonces llega el día en que se presenta ante Juan el Bautista, y Juan el Bautista profiere esas palabras preciosas, pero valiosísimas, valen más que oro para usted y para mí. He ahí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita
El pecado. ¿Cuál pecado? El tuyo y el mío. Pasados, presentes y futuros. Porque la salvación tiene 3 tiempos. La salvación tiene 3 tiempos. Para entenderla hay que discernirla en 3 tiempos. La salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. ¿Cuál es la salvación pasada? La salvación pasada es que hace 1 año, hace 10 años, cuando tú recibiste a Cristo, en el pasado, desde ese día fuiste comprado con la sangre del Cordero y tu salvación viene desde el día que le recibiste. Salvación pasada. ¿Cuál es la salvación presente? Que por su misericordia y su gracia somos salvos el día de hoy, no por nuestro mérito, sino porque Cristo nos lavó con su sangre. Salvación presente. ¿Y cuál es la salvación futura? Que mientras ese momento llegue, usted va a estar cayendo, tropezando en una o en otra cosa. Y ojalá cada vez que caiga se levante. Ojalá cada vez que caiga se levante. Pero entienda que errores va a cometer. Porque el pecado no es otra cosa más que los errores cometidos. No hay pecado grande, no hay pecado chiquito, error es error y cada error tiene un precio. Pero el precio no es tu salvación. ¿Por qué? Porque esa salvación te la dio Jesucristo, no porque la merecieras, sino por su infinito amor. ¿Entiende eso? Entonces, el pecado me lo quitó Cristo. Entonces ya no hay pecado. No, ahora viene otra parte importantísima para entender esto. Doble naturaleza. Los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Mire, pero yo lo veo igual. Vieja naturaleza, la física, que va muriendo, que se va degradando, que cuesta controlarla. Yo antes se los comparaba con los Rottweiler. ¿Se acuerda de los Rottweiler que teníamos ahí? Ya murieron los Rottweiler. Hoy tenemos Pitbull, tan cachorro, espere que crezca. No se les acerca. Y a muchos se nos quiere salir el Pitbull que llevamos dentro, ¿verdad? Y ahí están enjaulados. Y no lo puede dejar que se le salga, porque si se le sale le va a costar volverlo a guardar. Le va a costar agarrarlo de regreso. ¿Y qué es esto, pastor? 2 naturalezas, fíjese bien. Naturaleza carnal, naturaleza espiritual. La salvación es del cuerpo o del espíritu. El cuerpo, del polvo eres y al polvo. Para volver al polvo, cada uno de nosotros tenemos un tiempo. No lo adelante, hombre. No lo adelante. Cada uno tiene un tiempo establecido por Dios. Todos nos vamos a morir un día. Lo único certero que usted tiene sobre la faz de la tierra. Ojalá esté preparado para ese día. Y ojalá lo prolongue en lugar de adelantarlo. ¿Se puede prolongar? Claro. Con que vino Enoc y le dijo, mira, Señor, le dijo, a mí me da miedo la muerte. ¿A cuánto nos da miedo hablar de la muerte? A mí antes, cuando estaba cipote, me daba miedo. Yo siempre terminaba chillando cada vez que se ponían a hablar de la muerte. Cuando estaba pequeño, quizás lo que más me daba así sentimiento era que como mi padre murió cuando yo tenía 1 año, mi madre volvió a hacer su vida cuando yo tenía 6 años. Entonces a mi padrastro, que muchos de ustedes lo conocen como mi papá, pues yo lo he querido como mi papá. Y cuando se ponían a hablar de que íbamos a ver a los seres queridos y todo eso, yo me ponía a chillar. Porque decía, ¿y qué va a hacer mi mamá con los 2? ¿Yo con quién me voy a ir? ¿Entiendes? Porque no entendía. Mas cuando usted entiende la salvación, usted espera ese momento. Tiene que haber en su corazón el deseo de que Cristo venga pronto. Anhelamos el pronto. ¿Qué hacemos para mí? No, pues usted trabaje, usted haga, proyéctese, pero entienda que aquí vamos de paso. Yo compartía algo en el Facebook ayer, decía, lo que nosotros hacemos en la vida resuena en la eternidad. Y tiene que ver con lo que le estoy hablando. Lo que estás haciendo ahorita va a traer frutos cuando estés delante de Él. ¿Qué estás haciendo? Yo no hago nada malo. ¿Y será que tampoco nada bueno? Porque están los que agarramos la gracia y la pisoteamos viviendo como que fuéramos inconversos, y también están los que no hacen nada malo pero tampoco hacen nada bueno.
Chiche de hombre, les dicen algunos. ¿Por qué, pastor? Dígame, ¿para qué sirve la chiche de los hombres? Porque el pecho de la señora sirve para amamantar al hijo. Una chiche de hombre, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Entonces vemos algunos que así somos en la fe. Yo no le hago un daño a nadie, ni tampoco le haces un favor a nadie, papá. Asadón se queda pachito a la par tuya. Entonces, lo que hacemos ahorita va a traer efectos en la eternidad. Sigamos acá. Dice, quitó el pecado. Eso es lo que queríamos dejar claro. Para quitar el pecado. Es un sacrificio único y perfecto. Sáltese al capítulo 10, verso 8. Y aquí vamos aterrizando. Capítulo 10, verso 8. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Está conmigo? Allí mismo donde estábamos, Hebreo capítulo 10, verso 8. Ni te agradaron, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sacerdote antiguo testamentario en el templo de Israel. Amén. ¿Estamos claros en esto? De ahí sacaron la copia, perdóneme, tal vez le suena golpeado, una copia barata de perdonar los pecados por parte del sacerdote. Pero no es bíblico en ningún momento. Incluso cuando Jesucristo le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos que estaban ahí se rasgaron los vestidos. ¿Cómo vas a creer? Le dijeron. ¿Qué vas a decir? Tus pecados te son perdonados. ¿Si acaso Dios, qué hombre puede perdonar pecados? Más claro no quedó, hermano. ¿Y qué hombre puede? Y entonces, claro, Jesucristo era el Hijo del Hombre. Ese es otro rollo. Pues para que veas, dice, que al Hijo del Hombre, no dice que a los hombres, que al Hijo del Hombre le dio la potestad para salvar como para sanar, también a ti te digo, levántate y camina. Él estaba demostrando su autoridad. Cristo, Jesús, en ningún momento dijo que los hombres iban a perdonar pecados. Y entonces dice acá, vea por favor, verso 11, ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando ofrendas, el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, por los suyos, por los pasados, presentes y futuros, para que usted experimentara su salvación pasada, presente y futura. Amén. ¿Se entiende esto? Está recibiéndolo, lo cree. Porque de eso depende. Si usted decide al final de esta disertación, de esta charla, no creerlo, es usted. Es su decisión. ¿Y usted por qué dice que es salvo? Porque yo creo lo que Cristo ha hecho. Porque esta es la vida de la fe. Cuando no creemos, vivimos como nos da la gana. Cuando creemos, aún los tropiezos y errores que tenemos nos pesan y nos duelen. Porque sabemos que ya no somos absolutos, no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Dios. Y entonces vea por favor verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Está conmigo? Mire lo que dice, he aquí en adelante esperando, hasta ahí nomás quédese, se ha sentado a la diestra de Dios. No, seguimos el 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuándo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué es santo? Entonces, pastor, podemos vivir como nos da la gana. Santificado. ¿Entiende la relación? Santificado es el que se aparta. Ese es el indicador, ese es el termómetro. Si yo nunca me aparté, lo más seguro es que quizás no lo recibí. ¿Se entiende? Dice que una sola vez y para siempre hizo perfectos a los santificados.
Y santo es apartarse para, no es ser perfecto. Porque no es lo mismo el error cometido por debilidad, por tropiezo, por descuido. ¿Alguien se ha caído alguna vez, hermano? ¿Se ha pegado un buen barquinazo? ¿Sí? ¿Y por qué se cayó? Gana mía. Hobby. Sí. Me ha fijado que preguntamos tonterías. ¿Te caíste? No, así me siento yo. Caerse es un error y se golpea. ¿Pero qué tiene que hacer? Levántese, pues. Revísese, ¿verdad? ¿Que te perdió algo? Dicen algo. No, estoy viendo lo bueno que estoy. Revísese, si no se le ha quebrado nada y párese. Igual es en lo espiritual. Entonces, fíjese bien. Es importante entender esto. Jesús es el pan de vida. El milagro de salvación es perfecto, una sola vez. Y solo el sacrificio de Él quita el pecado, no es el mío. Cuando usted entiende esto, usted sabe que los errores cometidos no le quitan su salvación. ¿Qué le van a quitar? Le van a quitar bendiciones, le van a traer problemas. Esto es como aquellos que ya pasamos de los ENTA y sabemos que tenemos que cuidar la dieta, no por vanidad solamente. Y digo solamente porque todos pues queremos vernos bonitos. Pero un día fuimos con mi esposa a cenar unos platos de macarrones con camarones. Y veníamos de un evento de una iglesia, eran las 9 de la noche. Y el plato era enorme. Y estaba tan rico que, de eso que usted dice, no, hombre, no lo puedo dejar, ¿verdad? No lo puedo dejar. Y como era con camarones, no lo podía llevar para el siguiente día, porque es peligroso, ¿verdad? No es lo mismo que usted tenga los camarones congelados a que ya los tenga servidos. Capaz se intoxica. Para no hacerle largo el cuento, hermano, terminamos de comer y empecé a ver luces. No sabía que iba a haber show de pólvora, dije. Imagínese la tanatada de carbohidrato en crema y los camarones. No, hombre, si fue un bombazo de colesterol, ácido úrico, y me llega la cuenta bien alta. Y le digo a mi esposa, nosotros íbamos tundos, mira lo que vamos a pagar para matarnos. Estamos pagando para que nos maten, ¿no? Porque hay cierta edad después de la cual comer es morir. ¿Me entiendes? Yo veo a mi niño de 8 años, ese le encanta comer, pero se le ve así unas caras cuando está probando lo que le gusta. ¿De cuánto vamos buenos para el diente? Pero hay una edad después de la cual si usted come desmedidamente se va a morir antes del tiempo. Yo tengo un hermano que padece de la presión arterial y cuando come carne se come libra y media. Sí, yo no sé por qué no se ha muerto. Usted le está deseando el mal, ¿cómo va a creer? Pero entienda, ¿verdad? Pero ese hermano se va a condenar por el pecado de la gula. No, hermano, se va a morir antes de tiempo. Y su alma va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado también. Errores que cometemos, pero no premeditadamente. Esa es la diferencia. La primera carta de Juan dice que el que practica pecado no conoce a Dios. Entonces aquí la palabra es, si nosotros luchamos por estar en una vida agradable a Dios, tropezamos y nos levantamos, cometemos un error y luego nos apartamos, o vivimos en pecado. No nos importa. Andamos a la expectativa de ver qué conseguimos. Estamos alejados y nos importa un pito. Si ese es el caso, no es que tu salvación se va a perder, porque tu pecado ya fue perdonado. Lo que pasa es que el termómetro de saber que somos salvos es la permanencia. Es estar, vaya de regreso al verso 28. Así también Cristo, ¿está conmigo? Así, verso 28, ahí mismo en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya le expliqué.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar salvación futura. O sea que el indicador de haber creído verdaderamente es que usted no se va a apartar. Si usted se aparta, no va a perder salvación. Vaya conmigo a segunda carta de Juan. Le prometo que aquí terminó. Segunda carta de Juan, verso 9. Segunda carta de Juan, verso 9. ¿Lo tiene? Búsquelo. Este sí me interesa que lo lea usted. Segunda carta de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no dice que lo pierde, ¿verdad? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué acabamos de leer allá en Hebreos 9:28? Que Cristo volverá para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. ¿Cuánto insiste la palabra de Dios en no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre? ¿Cuánto insiste la palabra de Dios en permanecer en Él? Y todavía viene y nos da un plus y dice: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, hijo, pedime lo que querrás. Mire qué padre más alcahueto. ¿Cómo dijo, pastor? Sí, Señor, te ama tanto que cuando usted ama, usted a veces alcahuetea a sus hijos. Allá va el tata a comprarles otra cosa. Allá va. Sí, hombre, ¿qué te importa? Si es mi vida, es mi hijo. No para eso trabajo. No para eso. ¿Por qué? Por el amor que le tiene. Sabe que tiene que corregir, sabe que tiene. Pero cuando hay amor, usted es movido a misericordia. Y la misericordia es dar lo que no se merecen. Lo que no se merecen. Y nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Mira, mamá, hoy saqué un 7. Y que es 7, vos, mono. Si yo no te mandé a sacar 7, te mandé a sacar 10. Pero como salió rudo igual que el tata, vaya pues, allá lo lleva a comprarle algo. ¿Por qué? Por amor. Pero ¿cómo le puede manifestar ese amor al que no está? Al que se fue. No hay mejor negocio y no hay mejor entendimiento de que su pecado ha sido quitado que permanecer de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Rey, por favor. Gracias, Jesús.